Itipiso bhagavarahang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagavati. Regresamos a Enigmas 360 grados, como estaba comentando, con un tema enigmático acerca de misterio y sobre todo esta palabra que a veces utilizamos en Occidente acerca del samsara, esta rueda de la vida o el fluir de la vida y todos los aspectos que encierran este enigmático tema. Y pues hoy tenemos nuevamente como invitado a Upasaka Javier, practicante del budismo Theravada. Muchísimas gracias, Javier. Leo, gracias a ti, gracias a todos por tenerme aquí otra vez, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias. Realmente tuvimos muchas vistas, muchas preguntas que surgieron en el tema anterior del linaje o las doctrinas que surgen propiamente del budismo. Y uno de esos temas que nos hablaron era acerca del samsara, la rueda de la vida, acerca de la reencarnación, acerca de si existe realmente la muerte, si todo acaba aquí. Pero vamos retomando un poquito para que todas las personas que nos escuchan a través de la radio y que ven esta transmisión en vivo, pues vamos hablando un poquito de esta parte de las doctrinas del budismo. Volver a retomar lo que vimos la vez anterior. Exactamente. Sí, desde que sale el budismo después de la muerte del Buda, y desde los concilios que vimos, cada concilio que se daba, pues vimos que el nacimiento del budismo Theravada, que viene en la línea directa de la tradición oral de las enseñanzas del Buda, nace en el siglo III antes de nuestra era, ¿verdad? De la era común. De allí pasa a lo que es la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka, y se traslada todo ese budismo a lo que es Tailandia, Camboya, Myanmar. Todas esas zonas de Asia corresponde al budismo Theravada, las líneas directas del Buda del siglo III antes de la era que estamos viviendo. Ya en el siglo II de nuestra era aparece el budismo Mahayana, que viene directamente de la parte norte de la India. Empieza a tener influencias, vimos que hubo un sincretismo con las enseñanzas esotéricas de la religión vedantina, y retoma mucho de ello, y sobre todo retoma el idioma sánscrito para la enseñanza del Buda. Recordemos que el Buda, cuando dio su enseñanza, la dio en idioma pali, las lenguas prákrito, que eran las lenguas de los sabios que llegaron a conquistar el subcontinente indio, y la retomó el Buda. Es una lengua muy similar al sánscrito, sin embargo los vedantinos la toman como la escritura sagrada, la lengua sagrada, y el budismo toma el pali, como lo habló el Buda directamente. Ya posteriormente, en el siglo VII de nuestra era, vienen otras influencias, llega este budismo Mahayana al norte de China, a lo que es el Tíbet, toma lo que son las tradiciones Bons, tradiciones arcaicas, mucha metafísica en esto. Cuando hablo de metafísica, hablo de existencia de otros planos, convivencia con seres o relación con seres de otros planos, y sobre todo van a empezar a tener muchos ritos. Sus prácticas van a ser muy ritualísticas. Cuando hablo de esa ritualística, estamos hablando de cánticos, de danzas, de mantras, de cosas que el budismo Theravada, que es el linaje original, no lo lleva. Entonces ahí vamos teniendo dos líneas diferentes. Sin embargo, tres tipos, el último que te mencionaba es el Vajrayana. Ese budismo Vajrayana, que es el budismo del diamante, así se le conoce, se conoce o se transmite a través de gurú a chela, de maestro a discípulo, y está basado en la meditación. Si recordarás, te acuerdas, te comenté que este tipo de budismo lo practican solamente en el linaje de los Gelupa, de la línea de los gorros amarillos del Dalai Lama. Solo los practican los Lama Yupa, o los lamas de linaje, y los que pues, son los más altos, la categoría más alta de monjes que tienen, y ellos son los únicos que lo practican. Se conoce también como budismo tántrico o tantrayana. También hacía mención que con esto de la New Age, pues el término tantrayana ha sido mal utilizado y explotado. Sin embargo, son prácticas de monjes de un nivel muy alto,
que no, inclusive nosotros lo conocemos por estudio, por lectura, por lo que nos ha llegado, pero para comprenderlo en sí había que penetrarse en ellos y ser parte de ellos, y eso pues nos llevaría mucho tiempo a ser un lama, ¿no? Claro, y la parte tántrica, para hacer paréntesis, pues habla de estos trabajos energéticos a través de la energía sexual, ¿no? Exactamente, mira, ya empiezan con esa ritualística metafísica y empieza a haber magia. Magia, exactamente. Ya empiezan a usar la magia, ya empiezan a utilizar la energía, la cosmología, empiezan a tener sus, ¿cómo se llama? Sus personas que ven el futuro, ¿cómo les llaman? Se me fue los videntes, pero tienen otra palabra. Esos que ya predicen lo que va a venir, y eso profetas. Los profetas, por así decirlo. Ahorita recuerdo la palabra. Y ya están utilizados dentro de este tipo de linaje, ¿no? Del Mahayana, cosa que el Theravada no lo tiene. El Theravada se queda exclusivamente en la enseñanza directa del Buda. Y es la más antigua. Es la más antigua, estamos hablando de 3 siglos. A la muerte del Buda fueron 200 años cuando aparece este linaje. En los primeros años que surge, estuvieron sus primeros discípulos, que fueron arhants ya liberados, ya en estado de nirvana, son los que dejan esa enseñanza oral y queda por 200 años. Lo que separó todos esos linajes, las primeras 18 escuelas que surgieron en los primeros 200 años, pues tenían el problema del vinaya, de la disciplina. El budismo Theravada maneja una disciplina muy ordenada, como la dejó el Buda, y ellos querían algo de libertad. Lo comentamos, ¿no? La vez anterior, que pues he visto monjes de la actualidad, de nuevas tradiciones, pues que traen reloj y manejan coche y cosas, y los Theravadas siguen siendo como desde hace casi 2500 años, ¿no? Totalmente austeridad. Exactamente. Es decir, yo me pregunto, ¿para qué un monje requiere una tablet o para qué requiere unos tenis Nike si lo que él quiere es liberarse de los apegos? De los apegos. Sí, y quiere encontrar Nirvana, pues no se va a ir a Nirvana con sus Nike, ¿verdad? Exactamente. En cambio, y sobre todo, ¿sabes qué es la parte de lo que no conocemos que es en budismo, que es la parte crucial, que es lo que te dice a ti, hasta dónde va tu nivel de espiritualidad cuando vemos la generosidad? Este sería un tema que yo creo que más adelante, si me haces favor de invitarme, vamos a unarlo, porque son los fundamentos del budismo Theravada. Y el punto esencial donde tú mides el nivel de espiritualidad de un budista real, es en su generosidad, porque la generosidad, al desprenderte de algo, al dejar de ser tuyo o darlo para ayudar a otro, te ayuda al desprendimiento. Y entonces esto acaba con la personalidad, con el yo, que es lo que se busca, ¿no? Es lo que se busca entrar a Nirvana, es dejar esa personalidad y ese yo. Por eso ves que los monjes son muy austeros en sus vestimentas y todo, porque es dejar. Me preguntaban, oye, ¿por qué todos se cortan el pelo y las cejas? Porque así todos son iguales. Es el símbolo de la igualdad. Todos están en la misma línea, ¿no? Hombres y mujeres. Inclusive las bhikkhuni, las monjas, también todas sin cejas y sin cabello. Y tú cuando los ves juntos no los distingues. Si son hombres o mujeres, a los hombres pues a todos los ves iguales. Entonces es un sentido de unidad. Esa unidad pues cada uno te dirige a Nirvana, ¿no? A ese despertar y el desprendimiento. Por eso el término de la generosidad en el budismo es clave. El aprender a desprenderte, el aprender a dejar las cosas, a pasar los estados de si es mi amigo, ahora ya no es mi amigo, o mi tía ya no me habla. Entonces, ese desprendimiento te ayuda a soltar. Y ¿sabes qué? La primera respuesta que te da es la tranquilidad y la libertad. Y ya no hay sufrimiento. Perdón, pero el sufrimiento hoy es lo que más tenemos en una sociedad tan desensibilizada. Eso no se va a acabar. El término que utilizó el Buda, y lo habló, que es la primera noble verdad, ¿sí? Es dukkha. Dukkha. El término dukkha significa insatisfactoriedad, dolor, sufrimiento, aquello que te incomoda, ¿no? Y nosotros en la vida siempre encontramos cosas que nos incomodan. Encontramos el dolor desde que nacemos, dice la primera noble verdad, el nacimiento es sufrimiento. El tener lo que tienes y no lo quieres es sufrimiento. El tener lo que deseas y no lo tienes es sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no para, siempre estás insatisfecho. Y también sobre el apego o la toma de objetos, tener, te lleva a un grado de insatisfactoriedad que aunque tengas 10,000 coches de colección,
pues no te satisface y quieres más. Entonces estás en dukkha, estás sufriendo y tienes un apego que no puedes soltar. El apego es sufrimiento, pero todo se debe a una dependencia. Esto va de las raíces del malsano que tiene de ser en tu interior, que es la aversión, la avidez de tener y la ignorancia. Cuando hace poco en una clase que estaba yo me preguntan ¿cómo puedo dejar de desear? Entonces primero tienes que comprender cuáles son tus deseos, cómo deseas. El deseo viene relacionado con la ignorancia. Tan pronto tienes una cosa ya estás buscando la otra, tampoco ya satisfaciste una necesidad y ya estás buscando otra. Es decir, es un barril sin fondo. Pero se tendría que resignificar en la parte del deseo, porque desear no sería malo. Acuérdate, es cómo dirigimos el deseo. Ahí te lo voy a cambiar. El deseo te lleva al apasionamiento, pasión. Y la pasión te aniquila. La pasión te llega por resultado a dukkha, que es sufrimiento, y aniquilación, y te trae el problema. Ahí lo que tú tienes que desarrollar son propósitos. Es decir, me digo, ¿cómo quieres terminar con los deseos? Realizando propósitos. El propósito de año nuevo que todo mundo tiene. Voy a bajar de peso, sí, pero tu sed, tu necesidad de comer te gana. Y dices, este año voy a dejar de comer, mi propósito es hacer ejercicio, comer la mitad, comer cosas sanas, y no lo realizas porque ese apasionamiento que tú tienes por el gusto de los sentidos de probar el alimento no lo puedes controlar, y entonces el propósito no llega a su fin. Entonces cambia ese deseo por un propósito, y ese propósito te va a llevar a un anhelo. Lo que tú anhelas es algo sublime, es algo de otro nivel, yo digo de otra dimensión, ¿no? Entonces, si yo quiero ser una persona espiritual en la vida, voy a pagar esos deseos a través de un propósito, de educarme, de disciplinarme, y entonces mi anhelo de ser un mejor hombre lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque traté. Ese es el trabajo del budista, tratar todo el tiempo de suprimir el deseo, es decir, lo que te apasiona, cambiarlo por un propósito real, y ese propósito es ejecutarlo a través de una disciplina, de un trabajo constante, de una observación diaria, y el anhelo se va a llegar, y cuando menos te das cuenta lo que eras antes, ya no lo eres. Claro. Y entonces eso es lo que tenemos en samsara, que es la impermanencia de todas las cosas. Nada permanece para siempre, es un cambio absoluto. Lo que hoy es, mañana ya no. Hace rato había sol, ahorita ya está lloviendo. La impermanencia. Mañana es vamos a entrar a otoño y termina el verano, y después viene el invierno, y después va a volver la primavera. Todo fluye y refluye. Sí, no hay nada que quede estático. Inclusive esos propósitos que tú llevabas se van a cambiar, porque van a cambiar de magnitud. Ese propósito o se va a frenar y se va a quedar estancado, o va a mejorar, tu propósito se va a elevar, y vas a buscar otro nivel de anhelo que te lleve a ser mejor persona. Pero los seres humanos estamos acumulando mucho ese apasionamiento. Estamos llenos de patrones. El samsara, pues son esos patrones repetitivos, de alguna forma se podría llamar. ¿Cómo podríamos definir el samsara? Porque muchas veces se le llama la rueda de la vida. Okay. Pero tiene otro significado. Sí, ahí no iría dentro de esto, ¿no? Samsara, nosotros en pronunciación pali y sánscrito cambian los acentos. Okay. En pali se dice samsara. Samsara. Se oye más bonito. Samsara. Sí. Y aquí tienes que cambiar. Esta es tu educación, ¿no? Esta es tu disciplina, tu vinaya que te dejó el Buda para desarrollar. Ya cuando empezamos a hablar de samsara, ya estamos penetrando lo que es la filosofía budista, ¿sí? Lo que dejó el Buda a sus discípulos cercanos, esa enseñanza suprema que no se lo daba al común denominador porque no le servía. Sí, porque el Buda sabe perfectamente que el ser se tiene que disciplinar y educarse para alcanzar ciertos planos. Ya los ariyasangas o ariyasavakas, que son los monjes de alto nivel de aprendizaje, de meditación, ya que están buscando la aniquilación de la existencia y el retorno de existencias en la vida, pues esa enseñanza la pueden comprender. Sin embargo, a nosotros nos llega a través del canon Pali, el Abhidhamma, que es la tercera parte de la tercera cesta del canon Pali, que es la filosofía
filosofía budista. Y entonces ya ahí oímos de samsara. Y entonces esa filosofía que vamos a estudiar o que vamos a aprender o de la que vamos a hablar ahorita, pues ya estamos hablando de una filosofía con metafísica integrada. El Buda nunca quiso entregar la enseñanza metafísica. Llegaban grandes rishis o grandes brahmanes de aprendizaje metafísico elevado y le hacían preguntas metafísicas al Buda de que si el Buda al entrar en el nirvana iba a quedar en qué dimensión, o si no iba a quedar, o si se iba a extinguir, o si no. Y el Buda lo único que hacía era ser noble, el amo del noble silencio. No contestaba una pregunta que fuera metafísica. Y estos brahmanes y estos rishis conocedores, doctores de toda su enseñanza, pues iban muy molestos. Pero el Buda decía, yo lo que vine a enseñar, y le preguntaban, ¿tú qué enseñas? Y dice, yo enseño dukkha y la extinción de dukkha. Yo enseño el dolor y el término del dolor. Era lo que decía el Buda. Esa era la respuesta que te encerraba y te englobaba algo muy supremo, ¿no? Si yo te enseño el sufrimiento y te enseño a extinguir el sufrimiento. Inclusive muchos escritores occidentales dicen que el budismo es pesimista. ¿Sí? Sí, al hablar del sufrimiento. Sí, es que el budismo dice que todo es sufrimiento, el budismo todo es dolor. Entonces sí, lo que pasa es que primero te enseña la cara de la moneda que no quieres ver y te enseña la cara de la otra moneda que tú tienes que ser. Y entonces cuando ves esa realidad viene un choque. Sí, se tiene que resignificar, porque esta parte del dolor o el sufrimiento muchas veces se dice que es opcional, ¿no? O sea, el dolor no se puede evitar, el sufrimiento es opcional, o sea, podemos librarnos. Inclusive la semántica de las palabras, ¿no? La semántica de las palabras, cuando usamos la palabra dolor, invariablemente va a lo físico. Me duele el cuerpo. Yo le decía a mi maestra de meditación, es que me duelen las piernas para esta posición de meditar. Digo, el dolor es inherente al cuerpo. Te tiene que doler. Y cuando llegue tu vejez, el cuerpo te va a doler. ¿Sí? Entonces, acostúmbrate a tu dolor. Acostúmbrate a dominar tu dolor. ¿Y cómo lo dominas? Elevando tu mente. ¿Sí? Controlando lo de arriba. ¿Sí? Lo sublime. Y en cambio no te quedes estancado. Una práctica que llevo muy común, si te da dolor de cabeza, en vez de correr a buscar el medicamento, haz tu meditación y concéntrate en la parte que te da el dolor, si es en el lado izquierdo, en el lado derecho de la cabeza, en la parte de la nuca. Ubica tu atención en esa meditación de ese lugar y vas a darte cuenta cómo vas disminuyéndolo tú mismo al observarlo, al compenetrarlo, lo vas disminuyendo. Es algo que a mí me ha resultado por mucho tiempo. El dolor lo he podido controlar de esa forma. El sufrimiento es otra cosa. Ya sufrimos por cualquier cosa. Sufrimos porque se nos hizo tarde, sufrimos porque pasó el camión con el charco de agua y nos manchó el traje, sufrimos porque nos rayaron el automóvil en la calle. Sufrimos por todo y sufrimos porque tenemos ese apego. Estamos apegados a las cosas. Pero también sufrimos por el control. ¿Control de qué persona? Control, o sea, queremos controlar lo que está fuera de nuestro control. Sí, nos hace sufrir también. Es decir, queremos que todo se resulte como nosotros queremos. Exactamente, es a lo que voy. Entonces es comprender la impermanencia de todas las cosas. Todo es impermanente. Todo cambia. Nosotros mismos estamos cambiando. Ahorita somos una persona, pasan 10 años y ya te ven los amigos y digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en estos últimos 10 años? En la vida cotidiana, los amigos, la pareja, la familia, todo cambia. Sí, las energías están fluyendo. Es un ir y venir de energías que nosotros vamos cambiando. Eso es bueno, porque no seguimos siendo permanentes. Desgraciadamente sería que siempre seguiríamos siendo los mismos. Ahora, hay cambio para mal. La idea es cambiar para bien. ¿Sí? Y si tienes todavía mal, al menos observarlo, saberlo cuándo te equivocaste, qué hiciste y dónde caíste. Entonces todo esto del apego, de esa sed de tener, de ser, el hombre busca mucho reconocimiento. A lo mejor no quieres riqueza, quiere que te reconozcan como persona. El erudito que se pasa todos los días metido en la biblioteca, reconocimiento. ¿Qué quiere? Reconocimiento. Y busca un foro, aquí estoy yo, ¿verdad? Busca un foro para poderse expresar. Buscas un reconocimiento. En budismo se comprende mucho que el hombre siempre busca ese reconocimiento.
cuando estás dando una doctrina, cuando estás dando una enseñanza que beneficia a los demás, qué bueno. Al contrario, a ti te ayuda, estás haciendo un karma estupendo, porque estás dando algo para que los demás puedan. Pero cuando estás dando otras cosas que no te llevan a nada, pues, entonces te digo, siempre buscamos más y nos apasionamos. Ese apasionamiento pues nos aniquila. El apasionamiento de una relación de pareja pues, es tremendo, es muy malo. Cuando tú te apasionas de una persona sin respetar sus cualidades, sin respetar sus efectos, sin respetarla como persona, pues es un apasionamiento que al final de cuentas te aniquila a ti, que se refleja en lo que es esa versión de celos, termina en odio y acabas cometiendo un homicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pasión es tremenda y es una de las raíces de lo malsano. Ya que estamos hablando de samsara, exactamente, hemos visto la iconografía, sobre todo la iconografía de lo que es el budismo mahayana, todo este budismo metafísico, y hay unas iconografías, no sé si por ahí se puedan ver ahorita que estamos. Esas iconografías, vemos la rueda del samsara y vemos que en el centro de la rueda del samsara aparecen 3 animales. Aparece un gallo, aparece un cerdo y aparece una serpiente. Y eso no es otra cosa que la aversión, ¿sí?, la avidez y la ignorancia. Es el centro de samsara y es lo que nos tiene atrapado. En esa iconografía más atrás, más a fondo, vemos que está sostenida por un ser que tiene garras y ojos. Sí, no sé si las han visto. Ese ser es Mara, es el dios de todo lo que es el mundo sensitivo, aquel del placer, aquel que te tiene encerrado en el apego y todo. Por eso cuando se le aparece a Buda, retírate, ahí está la imagen, retírate, dice, vete, salte de aquí, porque pues este es mi mundo. El mismo Mara aparece con 3 calaveras en su cabeza encendidas, que cuando las ve el ser humano, cuando llegase a ver se dice, cuando se llega a ver a Mara, pues llega a ver tres gemas tan hermosas que lo ciegan. Y esas 3 gemas, pues no es más que la avidez, la aversión y la ignorancia. Y entonces la ignorancia es la que te tiene sumergido en samsara. Vamos entrando en el tema de lo que se publicó para que viéramos el día de hoy. Y samsara, lo pusimos como el título, como vivir en samsara. Vivir en samsara. ¿Por qué vivir? O vives en samsara o estás en nirvana. No hay más. Bueno, nirvana también es un término que se utiliza mucho, ¿no? Estar en un estado nirvánico. ¿Pero qué significa? Aquí nadie más experimenta un estado nirvánico. Digo, hay unos que llegan con un éxtasis y dicen, ya estoy en nirvana. Bueno, lo usan uno como una expresión. Nirvana es la disolución de todas las impurezas mentales que tenemos. Esas impurezas es el apego, ese es el odio y es la ignorancia. Podemos ver las cosas tan claras como son. Al tener nosotros alcanzar el estado de nirvana, ya no tenemos apegos sobre la existencia, que es el devenir, el renacimiento cada vez. Ya no tenemos deseos, apegos, y sobre todo nos liberamos de samsara, salimos de este círculo interminable. En realidad es la rueda, es la rueda, se le llama la nosotros. rueda. Entonces, tú ves estas imágenes de estas iconografías, tú ves que fuera de samsara, de la rueda que sostiene Mara, está el Buda estirando su mano, dando una bendición. El Buda ya está en nirvana, ya está fuera, está en diré yo, a lo mejor los budistas ortodoxos me pueden castigar y lo acepto con mucho gusto, pero quiero dar un término que lo entienda la gente. El Buda ya está en una dimensión cósmica de la cual pues no podemos comprender nada. ¿Sí? Ahorita que vamos a estudiar samsara con los diferentes planos o esferas de existencia y de conciencia, no los vamos a poder comprender, pues menos vamos a comprender lo que está en nirvana. Entonces sí, se usa, es padre, o sea, ya estoy en nirvana, estoy en lo máximo. Ya estoy en lo máximo, en el pero último grado. Pero ese nirvana no lo vas a sostener como si fuera una realidad. Ya en sí, el término Buda es un estado de conciencia. Sí, es el estado en el cual ha roto con todas las ligaduras. El Buda es el despierto, es el ser despierto en una humanidad totalmente dormida o adormecida. Habemos unos que estamos sufriendo el sueño profundo, que te mueven y pasa un ferrocarril encima de ti, no te despierta.
aquellos ariyasangas, aquellos monjes, aquellos lamas que están acá, pues de repente abren los ojos, se están despertando, pero el Buda era totalmente despierto, que es la definición o la traducción literal de Buda, el despierto. El despierto y sobre todo hacer mención esta parte donde la sociedad, nosotros como occidentales, porque también hay que adaptarlo, ¿no? Esta parte de cómo lo vivió Buda desde la India, cómo se adoptó en esta parte del Tíbet, de muchos lugares de esta parte oriental, cómo se adopta también aquí en la parte occidental, que se vuelve como inalcanzable. Hablábamos un poquito fuera del aire acerca de que en algunas investigaciones, algunos maestros dicen que dentro de este despertar de conciencia se necesitan aproximadamente 10 años para tener un minuto de conciencia, de lucidez, de iluminación. Y eso parece... No lo podemos comprender. Pues sí, incomprensible. Es incomprensible para el común denominador. Exactamente, y sobre todo para esta parte occidental, ¿no? Lo hablábamos. Sobre todo, en decir, mira, aquí nosotros en Occidente pues hemos estado en la parte más material de la existencia, ¿no? Nosotros como nación prácticamente nacimos cuando venían después de las revoluciones francesas y nace México como nación, pues ya viene con el desarrollo del comercio y todo ese tipo en el siglo XIX. Pues cuál tradición de espiritual había. Lo que teníamos de religión que era la religión católica romana, pues era un sometimiento, al grado que a la gente no se explicaba las misas en latín, ¿no? Y la gente no lo entendía. Claro, había los cultos que estudiaban latín y sí lo comprendían. Sin embargo, volvemos a lo que tenemos. El aceptar doctrinas de Oriente vienen de la mano de esa sed, de ese buscar, de eso querer más, de esa insatisfacción. Estoy insatisfecho con lo que a mí no me llena, no me gusta, no conozco, la tradición religiosa de mi familia no es conmigo. ¿Sí? Entonces voy a buscar, y esa insatisfacción hizo voltear a Oriente. El budismo Theravada, que es el más antiguo, pues no tiene prevalencia más que a partir de mitad del siglo XX. El otro budismo Mahayana se conoció desde el siglo XIX, pero el Theravada vino muy tardío. Hubo la asociación de Rhys Davis, la Text Pali Association, que empezó a traducir los libros del Pali y todo eso, pero no tuvo tal influencia. Y hablemos que el siglo XX ya se dio. Es decir, el budismo es nuevo para Occidente, tiene 100 años, ¿sí? Hablemos de 150 años para dejarlo baratito, ¿no? 150 años, sí, cuando el budismo en sí tiene 2500 años de existencia. Somos una nación nueva. Entonces también estamos recibiendo algo totalmente fuera de lo que es para nosotros. Sin embargo, es muy adaptable hoy en día en una sociedad que sufre mucho estrés, que anda corriendo con el tiempo. Te lo diré, aquí tengo mi reloj pegado, por cierto, que andamos pegados al reloj, que estamos pegados a formalismos. Este tipo de enseñanzas nos ayudan a liberarnos y a ser felices. El budismo lo que te enseña y lo que te debe dar es dejar de sufrir. Tú, si eres budista, lo que tienes que dejar es de sufrir. Así no es la que anuncian en la televisión esos cristianos, es para de sufrir. Ese es buen lema, muy buen lema, por cierto. Pero el budismo lo que te enseña es a parar de sufrir, ¿sí? Antes de que te exaltes, detente, observa. Lo que hablamos de mindfulness la vez pasada, la atención plena, hay que tener una atención, cabal, hay que ver más allá de lo que tienes al frente, hay que ver las causas del origen de lo que te afecta, y si tú las puedes comprender en el momento que tengas un momento de crisis o que estás estallando en algo que te pueda afectar, puedes voltear y ver el trasfondo de esto. Yo siempre tengo un grupo de alumnas a las cuales les mando un saludo y que me acompañan para esas enseñanzas, y yo siempre les pongo así esta mano así de frente y digo, ¿qué ves? Y yo te pregunto, Leo, ¿qué ves? 5 dedos. Pues es lo que quieres ver, porque yo te veo perfectamente. Sí. Aquí está esta mano, pero yo atrás veo a Leo, sus caras, sus dientes, sus ojos. Tú quieres ver la mano. Hay que ver lo que está atrás. Hay que ir al trasfondo. A mis alumnas yo no les digo yo no les enseño nada, porque yo no descubrí nada. Yo traigo lo que otros descubrieron, hicieron, aportaron y dieron. Yo lo único que hice fue estudiarlo, comprenderlo y compartirlo. Entonces lo que yo les comparto, lo que yo enseño es discernimiento.
que es una palabra clave en budismo. Hay que saber discernir. Si yo veo esta mano, yo no quiero ver la mano, yo quiero ver atrás. El trasfondo, y sí. todo en la vida vamos con una máscara que nos está dando otra imagen de la realidad que debemos ver. Y esa pantalla que tenemos al frente nos causa mucho dolor, nos causa mucho sufrimiento, nos causa mucho estrés y muchos estragos. Entonces, puedo vivir en esta vida teniendo esta mano frente de mí, pero siempre estar viendo atrás. Porque ya reconocí esta mano que me está tapando. Ya sé que es una mano con 5 dedos de tal color que me está tapando, pero atrás yo quiero ver allá. Claro. Y ese trasfondo me lleva más adelante. Claro, claro. Sí, entonces, por eso siempre les digo, ¿qué ves aquí? Y acuérdate, Sí. Leo, cuando tú tengas un problema, aquel que o te enfurece o te está causando mucho estrés o mucha angustia, ponte la mano así. Es solamente Y dices, la pantalla. Esto, nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo pasa. Acuérdense, todo pasa, nada es para siempre. La impermanencia nuevamente. La impermanencia, todo es autodependiente. Toda situación que se te presenta en la vida está dependiendo de algo. Si tú hiciste algo malo, hiciste algo bueno, se va a presentar porque eso es karma. Inmediatamente es dependiente y va a durar con la intensidad que tú le metiste. Cuando hablamos de samsara, la rueda de la vida, el fluir de toda esta parte que a veces no vemos con ese trasfondo y se repite. ¿Qué pasa cuando uno muere? Ahí vamos como dijo Vamos por partes. Jack el Destripador, vamos por partes. Samsara. Samsara no es una rueda de la vida. Samsara, el significado es rotación, giro, impermanencia, continuo cambio de las cosas. La fugacidad de lo concreto, el giro de los acontecimientos que se suceden y manan, y tras de otros sin solución continua. Eso es samsara. Nosotros estamos sumergidos en samsara. ¿Sí? Samsara comprende diferentes estadios de conciencia o esferas de conciencia y de existencia. Samsara es el mundo en el que vivimos, con sus errores, sus nacimientos, dolores y muertes. Sobre todo con su devenir, que es el renacimiento, su cambio, sobre todo persistente. ¿Cómo nos afectan a nosotros los cambios? Sus decadencias y los incalculables renacimientos. ¿A qué vamos a esto? Que en samsara morimos, nacemos, y volvemos a morir y volvemos a renacer y así. Y es incalculable. Ahorita lo vamos a ir viendo. Para esto me gustaría, siempre hay un margen histórico, ¿no? El margen histórico nos dice dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir. En el budismo, la historia del cosmos desde su creación hasta su término no se desarrolla en una línea recta. Nosotros nos enseñaron desde la primaria a hacer una línea del tiempo, ¿no? Y si íbamos para atrás, íbamos marcando la línea del tiempo y íbamos viendo. A ti que te gustan las culturas antiguas de Mesoamérica, pues utilizas la línea del tiempo para comprenderlas. En el budismo no, esa es una herencia vedantina. Nosotros en el budismo lo vamos viendo por ciclos de crecimiento y declive. Está comprendido dentro de esos cambios y esos declives, están comprendidos dentro de ciclos más amplios aún. Es decir, lo que nos sucede a nosotros en esta parte de nuestro universo, que es nuestro planeta, está sumergido en una realidad mayor que es nuestro sistema solar, y está a su vez en un sistema su sistema de sistema o galaxia, y así sucesivamente. Estamos sumergidos y todos estamos en movimiento continuo y en cambio. Los sistemas de mundo surgen, evolucionan y se desintegran para ser reemplazados por nuevos sistemas de mundo que se emergen de las cenizas de los antiguos. La ciencia nunca te va a hablar de esto. Exactamente. Es una enseñanza totalmente heredada del budismo, de las enseñanzas de los Vedas, y que concuerda con lo que el Buda habló, ¿sí? Con lo que el Buda enseñó. Entonces, dentro de estos ciclos hay ciclos mayores y ciclos menores, los que hablamos capa. Puede haber capas menores o kalpa, para los que les gusta el sánscrito. Capa menores o capas mayores. Una definición de kalpa. Ahí vamos. Sí. Dice, fíjate, esto
es que tengo mi acordeón. Son cosas tan delicadas que sí me van a ustedes a disculpar que me vaya al acordeón, porque no quiero dar una cosa errónea, perdón. No quiero dar algo erróneo que pues vaya a creer. De por sí ya el tema es un poco difícil, puede causar confusión, y todavía yo vaya a decir algo que no es bueno. Entonces prefiero, discúlpeme, agarrar mi acordeón, que bastante tiempo me llevó a elaborarlo. Esta creación y destrucción de cosmos en la religión vedantina se conoce como Kapa. Kapa se determina como un día de Brahma, no sé si lo llegaste a escuchar. Un día de Brahma, que es un periodo de manifestación de actividad cósmica. Y al final viene la noche de Brahma, que comprende la disolución o reposo de actividad. Ese es un día de Brahma. Ese día de Brahma tiene su día, donde hay desarrollo, movimiento, actividad, y viene la noche de reposo. Todo ese periodo, el periodo de actividad, le toma el mismo tiempo al tiempo de reposo, ¿sí? Cuando desaparecen estos mundos y se acaban. Un Kapa completo, o sea, un día y una noche de Brahma, comprende 8.640 millones de años solares o humanos. ¡Wow! Y un día de Dios Brahma. Ese es un día del Dios Brahma. Ahí también hay la medida de un año de Brahma, que son 31.000 millones de no sé qué, de años solares para nosotros. Lo que pasa es que en la estadía que vamos a ver aquí las diferentes esferas de existencia y de conciencia, la existencia para nosotros, nuestros años, no son los mismos años para aquellos de allá arriba, para aquellos seres iluminados o no iluminados, liberados, pero en unas esferas de mayor conciencia que nosotros. Sus años, si nuestros 360 días para nosotros, pues es el 300 días de un año divino, ¿sí? O sea, la medida del tiempo, nosotros estamos más esclavizados al tiempo que ellos, sus periodos de ellos son más largos, ¿sí? Para nosotros sus tiempos de ellos son eternidades, ¿sí? Tan solo de decirte esta cifra, ¿sí? En ese día de Brahma aparece una cierta cantidad de Budas. Si estamos hablando de 8.640 millones de años, pues imagínate cuántos Budas aparecen. Dicen que un Buda aparece uno cada vez 1 millón de años, un Buda. Y lo vamos a ver ahorita en las cifras que el mismo Buda nos da. Tiene una función específica. El Buda viene exclusivamente a una cosa, de redistribuir y proclamar a los devas y humanos el camino perdido al Nirvana. Sí, el Buda aparece en nuestro planeta, o en nuestra esfera, o en Samsara, a enseñar el Dhamma con su Vinaya, para enseñar a devas y humanos liberarse del samsara, entrar a nirvana. ¿Sí? Estoy hablando de devas. ¿Has oído la palabra deva? La parte de los elementales. No, es más allá arriba. Más allá. Un deva es un paralelo, un similar a un ángel. Sí, inclusive son dioses. Los ángeles, nosotros, nuestra religión, nuestra cultura no nos enseña que los ángeles son seres creadores. Yo les llamo los arquitectos o los ingenieros del universo, a diferentes escalas y a diferentes niveles. Los vedantinos les llaman que son ¿cómo se llama? Son los dioses creadores que cuidan el desarrollo y el funcionamiento de este plano o de este samsara bajo la disposición de un Brahma. Brahma es un dios creador. Ya ves que la religión vedantina adora a Brahma. Dentro de la Trimurti, como se conoce allá, Shiva, Vishnu, Brahma, al que más adoran, bueno, los adoran a los tres, pero al que más adoran es a Brahma, porque fue el que creó este mundo, esta realidad. Sí, pero no solamente hay un Brahma, hay infinidad de Brahmas, a diferentes escalas y a diferentes. Se hace cuenta que Brahma es un término. Exactamente. Brahma es un término, es un dios constructor. Vamos a ponerle este título aquí en esta conferencia, ¿no? Es un dios constructor. En otras culturas se les llama, por ejemplo, los Elohim, por ejemplo, ¿no? Ándale, que, pues es eso. Que es un símil que también puede captar la inclusive gente, no digas los Elohim, nomás con que digas Elohim ya es plural. Sí, es plural. Entonces, Elohim. El Elohim es el mismo. Entonces, ya el Elohim es el otro nivel, es el nivel de arcángel. El Elohim es el arcángel es el Brahma. Y entonces los vamos a ir viendo a dónde encajan. Y para el Buda todos están sujetos en samsara, siendo Elohim, siendo arcángeles o siendo devas, todos están. No solamente los humanos, sino no también... solamente los humanos, también ellos están encerrados. Wow. Los devas mueren y nacen. Los ángeles mueren y nacen.
Sí, qué interesante. Me encanta esta idea porque Sí. a nosotros nos han dicho que el ángel de la guarda es el que nos va a cuidar. ¿Y quién lo va a cuidar al pobre ángel de la guarda? Si él también está buscando su desarrollo y su liberación. ¿A qué nivel va a alcanzar? ¿A qué nivel va a llegar? Entonces a nosotros nos ha enseñado, porque es lo que nos ha enseñado nuestra iglesia. Pero si tú te vas a esas tradiciones más antiguas y que nos enseñan a ver cómo están las cosas, a ver lo que está atrás de la mano, pues podemos comprender un poco más. En esos periodos que se ha perdido el Dhamma, esas eras de oscuridad, porque viene estamos hablando de miles de millones de años. Aparece un Buda, pues ahorita está de moda, acaba de llegar hace 2500 años. En una creación no es nada, es un hitazo, estamos bendecidos que tenemos un Buda y que podemos aprender de su enseñanza, pero hay periodos tan largos que se acaba esa enseñanza, se pierde, se desvanece y se olvida. Y entonces entramos en un estado de oscuridad donde devas y humanos no alcanzan la liberación de nirvana. En esos periodos de oscuridad también surge una clase de Budas. Se conocen como Pacheka Budas, ese es el nombre Buda, que logran su iluminación y alcanzan el estadio de nirvana, el estado de nirvana, pero ellos no vienen con el propósito, ellos no hacen ese logro con la idea o el propósito de enseñar el Dhamma, hacer una congregación de monjes y dar la enseñanza a las 4 asambleas de discípulos, monjes y laicos. Él alcanza, sin tener la enseñanza de un Buda, alcanza ese nirvana, alcanza esa liberación, permanece un tiempo en la tierra y entra a su estado de nirvana. Ese se conoce como el Pacheka Buda. ¿Sí? En sí hay otro tipo de Buda. Nuestro Buda Sakyamuni corresponde a lo que se conoce en el budismo Theravada como un Sammasambuddha, un Buda perfectamente iluminado que perfeccionó al máximo las 10 paramis o las 10 virtudes que todo ser espiritual busca y procura, y el Buda las desarrolló por miles de años. Fíjate, este Sammasambuddha que es Sakyamuni, que nuestro Buda de la era, le tomó un periodo desde que llegó al estado de Bodhisattva. ¿Sí sabes cuál es el estado de Bodhisattva? Aquella vez que los Mahayanas buscan el estado de Bodhisattva para no entrar a Nirvana y entregarse a la ayuda de sus hermanos y que también encuentren la liberación. En el budismo Theravada, el logro de Bodhisattva es un solo ser que alcanza ese estadio por muchos miles de años, y para que en su último renacimiento llegue y sea un Buda perfectamente iluminado, un Sammasambuddha. Hasta su último nacimiento, desde que se hizo Bodhisattva hasta su último nacimiento, donde alcanzó su liberación en Nirvana y llegó aquí con nosotros en la tierra, le tomó 4 incalculables y 100,000 capas. Wow. A Buda Sakyamuni. Es decir, es algo que no comprendemos. Y están las escrituras canónicas. El Buda le tomó 4 incalculables y 100,000 capas. ¿Qué es eso? ¿Qué periodo de tiempo? Y entonces, cuando tú te vas a los registros canónicos, empiezas a estudiar cuántos Budas hay atrás de este último Buda. Y en el budismo Theravada, en el Abhidhamma, llegamos a encontrar hasta 24 Budas. 24 Budas atrás era el Buda Dipankara. Ese Buda vio a ese Bodhisattva era un brahman que ya había alcanzado un estadio humano por arriba de todos, es decir, era un superhombre. Estaba a punto de entrar a Nirvana como Arhan, pero él, al ver a ese ya te estoy dando otra clase, pero es muy interesante. Cuando vio a ese Buda Dipankara, sintió tal amor, tal devoción a la piedad de ese ser por enseñar a los demás, que ahí nació en él esa facultad de ser un Buda. Y entonces Dipankara volteó y vio a ese asceta ahí tirado, porque se tiró en el piso, en el lodo, para que él y su asamblea pasaran y no se ensuciaran. Le dice a su discípulo principal: ¿ves a ese ermitaño que está ahí tirado? ¿Sí? Ese, en futuros capas, será un Buda. Su padre será Suddhodana, su madre será Maya, y nacerá como Siddhartha. Siddhartha Gautama. Siddhartha en Pali, que es aquel que alcanza su objetivo, aquel que llega a su logro. Este fue su nombre. Entonces son 24 Budas. Si quieres medir que cada Buda aparece cada 1,000,000 de años, 24 millones de años atrás, al Buda Sakyamuni le nació
ese sentimiento de ser un Buda. Y eso no lo comprendemos en Occidente porque no nos enseñan no nos dan una enseñanza espiritual, si quieres verlo así, que contemple esos periodos de tiempos incalculables. Claro. Sí. Antes de irnos al primer corte, ¿cómo adaptamos esta parte de el samsara a nuestra vida para que lo entendamos en esta vida cotidiana? Solamente que debe ser samsara es impermanencia, buena o mala. Todo depende con el cristal con que tú lo estés mirando. Samsara, tú vas a contemplarlo con esa impermanencia, inestabilidad de las cosas. Cuando tú estás viendo las cosas con otro lente más elevado, más purificado, pues esos cambios que podrían ser malos no te van a afectar. Pero si los estás viendo a nivel, yo manejo mucho esta expresión, cuando tú te manejas en la vida a nivel de un ajedrez y te manejas a nivel del peón, ves todo igual y no alcanzas a comprender. Entonces esa impermanencia te afecta, te golpea. La cuarta transformación que a muchos les ha pegado. Les ha pegado porque esperaban cambio y los corrieron de su trabajo. Hasta ahí dejo eso. Sí. Ellos ahí les pega. Cuando podían estar a nivel de un alfil, a un nivel de un caballo, o si quieres del rey o la reina, que ven el tablero a otra dimensión, y no les afectan. Al rey no le afecta que ese peón sea afectado cuando él está viendo que haciendo otra jugada va a vencer. Es un ejemplo para que lo vayamos a entender. Entonces, ¿cómo podemos vivir samsara? Aprendiendo de que todo es impermanente, todo es decadente y todo cambia, nada es para siempre. Y entonces saber que lo que hoy es, mañana no es, que la felicidad que tengo ahora va a cambiar, de mí dependa de cómo yo la voy a ver. Desgraciadamente estamos sumergidos en la ignorancia que nos cega, en la ignorancia de no estamos hablando de una ignorancia de que no acumule conocimientos de ciencia, ni peyorativa. No, es ignorancia de no comprender las cosas tal y como son. De la percepción de la realidad no la puedo concebir, y de la variante que yo tengo, ¿sí? Que un día soy de una forma y al otro día soy de otra, de mi inconsistencia. Por eso cuando empezamos a ver las cosas cabalmente, ¿sí? Cuando ya empiezo a mantener una conciencia más estable. Al estabilizar mi conciencia, mis pensamientos, mi mente, yo puedo ver las cosas con otra realidad. No te estoy hablando por experiencia propia. Es algo que cuesta mucho, y los que lo han alcanzado están en un nivel fabuloso, ¿verdad? Sí, muy, ¿cómo se llama? Pues son los que ayudan. Esa vibración que ellos tienen elevan a los demás. El hecho de que lleguen a esos niveles no se quedan ahí. Ellos lo hacen y están jalando a sus demás hermanos humanos que quieran seguir adelante. Por eso te decía la vez anterior, me da mucho gusto ver las escuelas budistas, los centros budistas, que cada vez hay más estudiantes, son asiduos y están en la meditación y van a los retiros, se avientan 7 días. Sí, es muy interesante, eso es muy bello porque se están cultivando. Antes de dar a los demás, primero cultívate tú, primero lévate tú, primero contrólate tú, y luego, ya que tienes un nivel más estable, pues ya empiezas a ayudar a los demás. Exactamente, porque se empieza a ayudar de diferentes formas, una directa y otra indirecta, porque muchas veces se habla de la espiritualidad, pero de una forma súper superficial, ¿no? Es decir, soy espiritual porque medito, soy espiritual porque traigo mi mala, ¿no? Soy espiritual porque pertenezco a tal o cual escuela. Porque voy al centro budista cada 8 días. Pero no desarrollo lo que tengo. Pero no desarrollo la práctica y sobre todo resignificar esta parte de la espiritualidad cuando se habla del servicio. Siempre, acuérdate, siempre estamos desarrollando. En una espiritualidad es el desarrollo de virtudes. Desarrollo de virtudes. Y esas virtudes, ¿cómo eres virtuoso? Cuando eres generoso, que es el primer símbolo de espiritualidad en un ser dentro del budismo, lo mides a través de su generosidad. Y te decía yo, siendo generoso te desprendes de las cosas fácilmente y te desprendes del yo. Al desprenderte de la personalidad, no te pueden golpear las cosas como si no lo estuvieras, ¿verdad? Entonces vas superando todas esas etapas. Luego viene la moralidad, una perfecta moralidad. Luego viene la ecuanimidad, la compasión. Es decir, son 10 tipos de paramis que con nosotros, tres virtudes que desarrolló el Buda y que nosotros las tenemos que desarrollar en vida. Claro,
vamos a tropezar, qué bueno, es mejor tropezarte a que no te tropieces por no hacer nada. Tropiézate en el desarrollo de tu ser, cultivándote como ser. Eso es ser espiritual. No ser espiritual es decir que Dios te bendiga, y cuando te estás dando la vuelta estoy hablando de ti con otras personas. Eso no quiere decir que sea espiritual. Exactamente, y cuando hablamos de que estamos en un momento de suma insensibilidad como sociedad, una de estas cualidades, y que se habla también y se maneja mucho como un término más común dentro de todas estas variantes, es la compasión. Sobre todo, compasión y bondad. Y también se malinterpreta la compasión, es decir, bueno, me da lástima. Eso no es compasión. Compasión es empatía, empatía del sufrimiento ajeno. Tú dices, mi amigo sufre porque esa ignorancia lo está cegando, porque no ve las cosas claramente, porque se está cegando por el odio, por la avaricia, por el celo, Entonces, todo como un ser espiritual, si te estás desarrollando como esa empatía, te debe primero llevar a comprender su sufrimiento. Al comprender su sufrimiento, puedes buscar alternativas de ayuda, siempre y cuando él esté abierto. Si no, tú mismo te estás ayudando. Al elevándote, ya te lo dije la vez anterior, si tú te elevas a los demás. Sí, cuando yo te decía que subíamos al transporte y veíamos a la gente y decía, me desagrada su vestimenta, y entonces empiezas a hacer el juicio, y luego del juicio viene la condena, y empiezas, stop, metes freno y dice, así como él, yo también quiero estar feliz, también quiero estar en paz, también quiero alcanzar nirvana. Y entonces ya hay empatía con este ser. Viste así, pues a lo mejor no gana para vestir de otra forma. Viste así porque nació en una cultura donde visten así, en un medio ambiente así. Pero así como él, yo también quiero dejar de sufrir, y él también quiere sufrir. Entonces ya hay empatía. Y entonces estás desarrollando compasión y bondad a la vez. Sí, hay que ser bondadoso, ¿sí? El bondadoso es aquel que sin que tú te des cuenta ya el hecho de reprimir tu juicio y juzgarlo, ya estás actuando con bondad. El hecho de que tú dejes de hacer otras actividades sociales por irte al centro budista, o irte a meditar, o irte a retiro, por bondad, tú te estás desarrollando, y este desarrollo de la mano va a ayudar a los otros. Sí, va de la mano. Mira, hay un sermón del Buda, del sermón sobre la materia, que está en el Samyutta Nikaya 15.3, y dijo así el Buda: monjes, la duración de este samsara, de este ciclo de innumerables existencias, es incalculable. No hay modo de saber el principio de los seres, que impelidos por la ignorancia y trabados por el deseo, reanudan una y otra vez el ciclo de existencia. Así lo describe el Buda. La noche en que el Buda estaba alcanzando su liberación, estaba alcanzando su estado de nirvana, en su segunda vigilia alcanzó a ver con el ojo divino la existencia de los seres humanos, y dice así: dirigí mi mente a la desaparición y renacimiento de los seres. Vi a los seres desaparecer y renacer en mundos elevados e ínfimos, con buen color y mal color, con existencias felices o desdichadas según su cama. Fue el segundo conocimiento que él obtuvo. Es decir, él estaba observando totalmente samsara. Estaba viendo esa interminable ir y devenir que tenemos los seres humanos. Esas litografías, vemos que en el centro está la rueda, están esas tres animales dibujadas, un gallo, una serpiente, y corresponden a las raíces de lo malsano. Nosotros no hemos podido terminar o destruir con lo malsano porque no hemos entrado a una disciplina, en este caso como la del budista, que quiere ir más allá, más a profundizar más al ser. ¿Sí? Entonces por eso no hemos podemos desatarnos de esas ataduras, y no nos va a tomar una vida, nos va a tomar muchísimas vidas. El chiste es en empezar. ¿Sí? El proceso de renacimiento que tienen los humanos en samsara es por el kama originado, y este tiene su raíz en la ignorancia, siendo la causa principal de nacimiento y muerte. Invariable, el hombre llega, renace, crece, envejece, enferma y muere, y vuelve otra vez el ciclo. Lo que muere aquí invariablemente tiene que renacer
en otro lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que muere aquí? Es ese flujo de energía basada en el pensamiento, en el deseo y en el kama o la acción. El kama quiere decir la acción, ya sea meritoria o demeritoria. Esa fuerza te impele a ir a ese otro renacimiento. Esa energía que está soltando este cuerpo en este lugar hoy, invariablemente va a ir a caer a otro lugar. ¿Sí? Invariablemente va a encontrar ese renacimiento. Entonces, esto se conoce como patika samupapata, un nacimiento dependiente, subordinado o origen dependiente. Siempre, como te dice, todo está, todo es autodependiente. Si nosotros cultivamos un kama meritorio, vamos a nacer en un estado meritorio que a lo mejor nazco con un cuerpo bello, con una figura bella, con un ¿cómo se llama? En una familia rica, donde yo pueda desarrollar mi actividad espiritual al máximo y todo, donde yo no tenga problema inclusive ni de trabajar para desarrollarme. Pero también si cultivé un kama demeritorio, esa energía me va a llevar, me va a renacer en un lugar donde tenga todas las atenuantes para no poderme desarrollar espiritualmente. Y no solo eso, sino que me va a ser muy difícil en mí cultivarme, reencontrar el camino de la senda del Buda para poder liberarme un poco de ese sufrimiento. Entonces cada vez que venimos, cada vez que renacemos, el esfuerzo es mayor. ¿Sí? Pues vamos a hacer una breve pausa, claro. Para proseguir con este tema que realmente es sumamente interesante, con muchos términos que hay que estudiar, hay que repasar, pero vamos a dejar esta pregunta. Cuando estamos hablando de samsara, cuando hablamos de esta parte de los ciclos, cuando hablamos de la impermanencia, se habla de un renacer, pero también vamos a dejar esta pregunta, si realmente es un renacer o una reencarnación cuando se trasciende o cuando se muere. Y sobre todo también una segunda pregunta para que ustedes lo vayan checando, vayan formulando sus preguntas si así lo desean, porque hablamos también de karma y dharma en ese renacimiento o reencarnación, como lo ibas mencionando. Así es, vamos a ver. Entonces regresamos en un momento para hablar de este tema tan intrigante, realmente tan interesante como es el samsara. Regresamos en un momento. Hola, les Peña, orador e investigador de diversos enigmas. Invitados junto con Punto Travel, la agencia nos transporta a diversos sitios de poder, no solo de México, sino del mundo. Y es 28 de noviembre al 1 de diciembre. Se ordena la invitación para que nos acompañe un místico que estaremos realizando en la zona. Estaremos realizando diversas actividades desde la Ciudad de México, de Basílica de Guadalupe. Hablaremos de muchas historias de las pirámides, el rol cósmico. Haremos un tema dentro de una con los sabios ancianos del consejo de este lugar sagrado. Y seguramente va a ser una experiencia. Acompáñenme. Regresamos a 360 grados con esta recta final, hablando de samsara, vivir en samsara. Y nos quedamos con esta pregunta: cuando trascendemos, cuando morimos, reencarnamos, renacemos, pero sobre todo, ¿qué es esta parte de la enseñanza entre el karma y dharma también? Porque son términos que también dentro de la New Age y de esta parte occidental muy también no son muy explotados, explotado pero y son muy poco comprendido.
poco comprendidos y sobre todo pues mal interpretados, ¿no? Mira, el término reencarnación corresponde a los avataras. Ujú. Todo va dentro de la religión vedantina. Un avatara es un dios que desciende a la tierra, toma un cuerpo físico humano ya preparado para él, Ujú. da su enseñanza, da su doctrina, se retira y ese cuerpo o muere o queda con su poseedor inicial. Esa es una reencarnación. Reencarnar es retomar carne. Retomar carne. Y un avatara es un dios que viene, toma una carne, da una enseñanza y se regresa. No sufre el proceso del renacimiento que tuvo el Buda. El Buda, para llegar a su logro final, su logro, su iluminación, tuvo que tener todo el proceso de renacimiento, Ujú. descender del cielo donde se encontraba él a una matriz, vivir los 10 meses lunares que tienen en la religión budista, los 10 meses lunares dentro de la matriz, y renacer, y el proceso de crecimiento como niño, la parte escolástica, crecer, desarrollarse, la parte espiritual, la meditación y todo, para que llegara al momento de poder dar su enseñanza. Todo ese proceso el Buda lo hizo en los primeros 29 años de su vida. Inclusive también tuvo que satisfacer sus necesidades que tenía como príncipe. Ujú. ¿Cuáles eran sus necesidades? Pues todos los lujos que tenía a su alrededor por parte de su padre, el Rajá. Ujú. Esa es la gran diferencia. Una reencarnación quiere decir tomar carne. Tomar carne. A dentro de la religión vedantina, un avatara viene y toma una carne, toma un cuerpo para dar una enseñanza, lo da y se retira. El ciclo de renacimiento es: desciende del plano donde está, entra a una matriz, nace de esa matriz, crece, controla su cuerpo y va creciendo. Ese es un renacimiento. Ujú. Son dos conceptos diferentes. Y ya trae toda la experiencia en ese Nosotros no tenemos reencarnación, Ah. nosotros tenemos renacimiento. renacimiento. Morimos y volvemos a renacer en otro lado. ¿Por qué crees que los niños lloran tanto cuando nacen? Ajá. Otra vez a echar a andar este cuerpo, Echar a andar otra este- vez a afinar la vista, a afinar el oído, a poder caminar. Y sobre todo se habla de recordar. Tenemos Olvidamos todo. tantas vidas naciendo Ajá. que a veces tenemos esos fluidos de información que nos recuerdan. Ajá. Como somos un continuo, somos una línea, una corriente eléctrica, diciéndolo así. Ya te lo dije, que está compuesta, aquí lo dice, Ujú. por el pensamiento, la volición, que es la voluntad, y el deseo, que son extremadamente fuertes durante la vida y llegan a ser preponderantes en el renacimiento. Entonces, ese continuo que es, no estamos hablando de un yo, no estamos hablando de una personalidad, no estamos diciendo Leobardo va a renacer, es ese continuo que tú estás desarrollando como fuente eléctrica, va a llegar y se va a conectar ahí donde debe de nacer. En budismo, el Buda dijo que se requerían 3 partes para que hubiera un renacimiento. Dice, la condición para el nacimiento humano está en el momento de morir. Muérense en pensamiento para que nazca otro. En la última vida hay un último pensamiento, y ese último pensamiento da la nueva vida. Por eso dicen, es esencial que el que está muriendo esté muy tranquilo, esté muy pacífico, porque eso le va a dar el salto a donde va a llegar. Dice, depende de la desaparición de otra conciencia en una vida pasada, y que el proceso de devenir por el karma es la causa que da ese nacimiento. Esa acción de vida que tú diste, ese karma Ujú. que tú desarrollaste, es el que te va a arrojar a donde vas a nacer. El Buda nos enseñó que había 3 elementos que se requerían para un renacimiento: la madre, el padre, Ujú. con su semilla, la mujer el óvulo, el hombre con su espermatozoide. Si la madre estaba en un momento propicio para ello, se podía dar la concepción, Ujú. pero hacía falta el 3er elemento, ese continuo de energía que X ser generó, llegase en el momento de la concepción, y entonces sería un efecto de 3, Ujú. padre, madre y el que va a renacer. Y el que va a renacer. Un ejemplo muy burdo, me van a castigar los budistas muy ortodoxos, pero aquí queremos que la gente comprenda, ¿no? Claro. Hoy en día todas las concepciones in vitro que son manipuladas, Ajá. manipulan el óvulo, manipulan el esperma, lo conectan en el óvulo y ya está la concepción, Ajá. pero no hay vida.
Cierto. ¿Qué hace? pasa en esos ¿Qué hace, casos? ¿Qué hace el doctor científico? Ajá. Da una descarga eléctrica. Y entonces se empieza a mover el óvulo ¿cómo se llama? Ya inseminizado. Esa carga eléctrica que está haciendo el doctor científico es lo que dice el Buda. Padre, madre, sus 2 semillas y ese continuo de carga energética que fue en una vida llega y se da la vida. Y entonces viene el proceso de renacimiento. Pero a ver, esta parte está complicada porque realmente es extremadamente increíble, porque una cosa es la parte natural y otra, por ejemplo, este ejemplo de in vitro, ¿no? O sea, poner una descarga artificial para que ¡pum! Invariablemente, fluya. si lo quiero ver con los ojos de budista, invariablemente hay una entidad que está dispuesta a nacer ahí. Ajá. Y llega, y ahí se conecta. Acuérdate que todo está interconectado por el karma que hemos realizado en vidas anteriores. Ajá. Y si este ser va a nacer a través de un proceso de inseminación artificial es porque dio motivo para eso, ¿no? Ujú. A lo mejor también es una prueba para él. Karma te da la oportunidad de elevarte y al haber tenido esa concepción, no sabemos. Ahí nosotros todavía tenemos vista de peones. Ujú. Todavía ni siquiera de alfil, no podemos ver realmente. Sin embargo, comprender, tratar de ver más atrás, más allá de lo que es. Ujú. Sí, tratar de ver. Hay en Samsara 31 planos de existencia. Samsara, 31 planos. El nuestro es uno. Hay 31 más de los cuales no sabemos, en los cuales los seres se pueden manifestar en relación a su energía kármica. Cada plano de existencia, cada esfera de conciencia que tenemos va a darse a raíz de esa energía kármica, esa acción que nos llevó a través de nuestra volición, o sea, a través de nuestra voluntad, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestros sentimientos, pues nos va a redirigir karma a donde vamos a renacer. El primer estadio o el primer plano donde renacen los seres se llama Dugati, que son los 4 estadios dolorosos. Todas las religiones hablan de los infiernos, pues el budismo no se quedó atrás. El primero de ¿Habla ellas del infierno? no lo habla como tal. Son 4 estados dolorosos. El primero que nos menciona es el niraya, o estados temporales y no eternos. Ahí el ser tiene un sufrimiento. Es decir, invariablemente en ese lugar va a sufrir. El tirachana yoni, o reino animal. Siempre se habla del renacimiento como un animal, ¿sí? Sobre todo en la religión vedantina, ¿no? Vas a nacer como un animal. No hay un retroceso como tal. Si en vida te comportaste como animal, disculpa la expresión, pero tragaste como bestia, Como una actitud de animal. si tragaste como cerdo, Ajá. pues vas a caer en este plano, a tener ese plano doloroso de existencia, porque tú hiciste ese karma, redirigiste, pudiendo controlar tu sed, tu pasión por el alimento, te sobrepasaste y caíste a ese plano. El reino animal lo que tiene es de mucho sufrimiento. Los animales sufren porque a cada momento se los quieren comer otros. Ujú. El animal está sustentado a correr. Todo el tiempo está espantado, todo el tiempo está nervioso, no puede ni dormir porque en la jungla o en la selva o en la sabana ya hay alguien que se lo quiere comer. Ujú. Inclusive el que está a la cabeza de la escala de los depredadores, De la cadena alimenticia. de la cadena alimenticia, el que está hasta arriba pues también está espantado porque el humano también se le aparece, lo puede decir. El reino animal es un reino de mucho dolor. Ujú. Y ahí caen los humanos que se comportan como animales. Pero estamos hablando de comportamiento, no de que estemos renaciendo En un cuerpo de animal. En un cuerpo de animal, ¿no? En un dolor porque hay como una, animal. hay una evolución de Se humano a da, humano. se da continua. Aquí lo tomamos no sin llegar a ahondar en eso. Aquí lo que prevalece es los estados de dolor, Ujú. de ese sufrimiento que tenemos. Si en esta vida te causaste esa línea, ese karma de sufrimiento, invariablemente vas a caer ahí. Ujú. Luego viene otro, el Petivisaya, que es el plano de los Peta o de los espectros similares a los seres demonios. Ujú. Son los opuestos de los devas. Caes a este plano y hay 4 tipos de demonios o de seres expectantes que te espantan. Ujú. ¿Sí? Sí, que causan miedo. Ahí caes y estás sufriendo y sufriendo. Esto todo lo puedes estudiar en
Petavaratuna, el Samyutta Nikaya, están ahí todos. Hay otro nivel que se llama el Asura Yoni, el plano de los asuras o de los demonios. Aquí hay un discurso del Buda que me gusta dar y que es muy práctico para la vida diaria. No recuerdo muy bien el sutta, pero sí recuerdo el mensaje que quiere dar. Este personaje muere y llega a este plano de los Asura Yonis y es recibido por el dios Yama. Y esta persona que renace en ese lugar, sobresaltado y espantado, dice: ¿por qué estoy aquí? Y le dice el dios Yama: ¿tú nunca vistes a los divinos mensajeros? Así se llama el sutta, los divinos mensajeros. No, señor, yo nunca vi a ningún divino mensajero. ¿Estás seguro? Tú viviste en el reino de los humanos, nunca viste a los divinos mensajeros. No, señor. En tu vida no viste a los ancianos, no viste la vejez, la decrepitud, que no podían caminar, que no podían limpiar sus heces, que tenían que ser ayudados por otro, inclusive para su alimento. ¿Nunca los viste? Sí, sí los vi. Ese era el primer visitador divino. ¿Sí? Ese era, y tú no lo viste. Y aún así, no cambiaste. Pero tampoco vistes al segundo visitador divino. No, señor, no lo vi. ¿Nunca lo viste que estuvo ahí contigo en el reino humano? No, señor. Dice: nunca viste la enfermedad, la gente que se abatía de dolor, que no dormía y que estaba intranquila y se sufría y lloraba y gritaba de dolor. Nunca lo viste. No. Ese era el segundo mensajero divino. Y aún así, tú no cambiaste, seguiste siendo el mismo. Pero no viste el tercer mensajero divino. No, señor, no lo vi. Dice: que nunca viste la muerte. En tu familia nadie murió. Nunca viste cuántas familias le lloraban a sus muertos, cuántos quemaron y enterraron y llevaron. Sí, sí lo vi. ¿Y tú? No quisiste cambiar de pensamiento, no quisiste cambiar en el habla, no quisiste cambiar en la actitud. Es por eso que estás aquí. Bienvenido. Y es pasado con los asuras que los atormenta. Si todos hablan de un infierno, sí, de un padecer. En el budismo aparece también esto, sí, ¿no? me hace curioso. Sí, dice: estos 4 planos corresponden a los más bajos de renacimientos desgraciados. Tras un periodo de expiación que está determinado por su karma, pueden renacer en otro plano. O sea, no hay un sufrimiento, como te digo, en samsara nada es para siempre y todo es impermanente. Todo tiene un periodo de transición. Termina y pasa. Ahí pasa otro plano. Tras estos 4 estados de desdichas vienen 7 estados de felicidad. Qué bueno que nomás son 4 en samsara, pero con cualquiera de uno hay que estar cuidado, ¿no? El segundo se llama Sugati, el segundo estadio, donde son 7 estados, son los estados de dicha. Y el primero y el más bajo de todos se conoce como Manusa, el reino humano. Tiene una mezcla de dicha y de miseria. ¿Sí? No sé si recuerdas ver una película que hizo mi novia Jodie Foster, Contacto. A ti que te gustan todos esos temas, ¿no? Sí. El gusano de, ¿cómo le llaman? El agujero de gusano. El gusano de gusano. Llegó a la obra de Carl Sagan. Y a otra dimensión. Y el ser que se le aparece en forma de su papá. De su padre, sí. Que es un extraterrestre, pero con la forma de su padre. Y les dice: es que ustedes, los seres humanos, tienen una maravilla como ser de creación, pero también tienen una maldad increíble. Sí lo dice algo así. Más que nada dicen, sienten una soledad. Ajá. Aquí lo tenemos. Nosotros aquí en la humanidad podemos tener un Chopin, un Debussy, así, haciendo un Wagner, haciendo grandes obras, o un Antonio Carlos Jobim, yo que soy bossanovista, haciendo grandes obras. Pero también tenemos un Saddam Hussein. Sí. Claro, tenemos la es decir, este es el reino siempre humano. El antagónico. Esa parte tremenda, es decir, es un mundo en samsara donde hay mucha dicha, mucha felicidad, pero también hay mucho dolor, sufrimiento y insatisfactoriedad. Ese es nuestro mundo, ese es en el que estamos nosotros viviendo. Y en este mundo es donde los bodhisattvas, aquellos aspirantes a Budas, vienen a desarrollar sus
sus paramis. Están en una dimensión muy elevada para nosotros, renacen aquí y van desarrollando esas paramis para ser en un futuro un Buda. No quiero hablar a la ligera, pero yo nomás te pongo el ejemplo de Gandhi. Independiza un país sin derramar una gota de sangre por armas. Está desarrollando la misericordia y la bondad y la compasión a su máxima expresión, la ecuanimidad, tranquilo, calmado, en la cárcel, todo. Ese es un trabajo de un bodhisattva. Y no se diga el proceso que llevó Jesús, ¿no? Ese es un bodhisattva, todo ese sufrimiento, porque sabía que a la larga su sufrimiento iba a traer bienestar a los seres humanos. El plano de los humanos es el plano adecuado para que un Buda descienda como bodhisattva y alcance la liberación. Únicamente en el plano humano un Buda alcanza la liberación y alcanza Nirvana. Es la dicha que tiene este plano. Pero también nos invitan a saber que no solamente es ellos como algo extraordinario, porque realmente alguna vez lo escuchaba de un maestro que a veces seguir a estos grandes iniciados a veces es imposible, porque ellos ya recorrieron su camino. Nosotros debemos de hacer nuestro propio camino. El lema del budismo es lo que dijo el Buda: dejate hacer el mal, hacer el bien y educar la mente. Nosotros los Budas, dijo el Buda, enseñamos el camino. A ti te toca recorrerlo. Exactamente. Hacemos camino al andar. ¿Sí? Dice la canción. Así dice la hacemos canción. Camino al andar. Pues ya nos vamos acercando al final y hay muchos saludos, mucha gente que se está conectando, pero una pregunta que te hacen, Javier. Rodante Mar pregunta: ¿cuál es la razón por la cual olvidamos vidas pasadas? Porque cuando estamos en vida presente tenemos un vehículo físico que registra todo en el cerebro. ¿A dónde queda ese vehículo físico? Cuando muere. Queda en la fogata, o en cenizas, o queda en la tierra. No recuperas la memoria que hay. Acuérdate que lo que renace no es el ser, es esa tendencia de deseos, pensamientos, voluntad y sobre todo kama. Por eso nos llegan algunos flashazos de vidas pasadas, en los casos de los rishis, que ven el pasado y llegan a ver el futuro, porque han desarrollado su nivel mental muy elevado, ¿no? Y entonces es ello, nosotros no podemos traer porque no hemos llegado a ese nivel de desarrollo. El Buda, en su primera fase de la iluminación, en esa noche, pues vio todas sus vidas y dice: vi 10, 100, 1000, 10,000 vidas. Y vio todas sus vidas, y una vez nací como carpintero, otra vez nací como obrero, la otra vez, y comprendió y vio todos sus renacimientos, vio una escala infinita de nacimientos. Imagínate, miles de millones de años que el Buda le tomó llegar a ese nacimiento. Apenas tenemos algunos chispazos de esas memorias, pero también hay algunas técnicas que igual ya lo hablaremos en algún momento, pero ¿qué tan recomendable es la hipnosis? Por ejemplo, cuando se regresa a las vidas pasadas, cuando ni siquiera se puede lidiar con la actual. Ya te contestaste tú. ¿Para qué meterme en lo que fue si no puedo? ¿Es recomendable o no es recomendable? Es confusión. Digo, si voy a darme cuenta que en otra vida fui rey o asesino y vi cómo maté y destacé a tanta gente y lo traigo a esta vida, me trae complicaciones. O porque si vivo ahorita en pobreza y en otras vidas fui rico y entonces sufro. Es ahí lo que hablábamos la vez pasada. El presente, vive tu cabal presente, tal cual como es. Mucha gente que va a esas sesiones y hasta acaban locos. Sí. Porque les hacen mal el trabajo. Quedaron muchas cosas al vacío. Creo que voy a tener que darme otra vuelta. Sí, claro que sí. Realmente, pues se pasa muy rápido el tiempo. Y pues una cordial invitación para que aquí tienes un foro para que podamos seguir compartiendo pues este conocimiento que has adquirido durante años, esta práctica, y que también pueda pues ser una herramienta para el público. Sí, yo agradezco sobre todo la intención es que todos dejemos de sufrir
y tengamos este conocimiento. Ahorita te digo, es parte filosófica, se habla de metafísica, pero estamos dando muchos ejemplos prácticos. Yo para despedirme quiero decir lo siguiente, que todos y cada uno de los seres con quienes estamos interconectados en forma inseparable se sientan realizados, despiertos y libres, que pueda haber paz en este mundo y en todos los universos, y que todos en unión podamos completar el viaje espiritual. Namo Buddhaya. Upasaka Javier, practicante del budismo Theravada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias realmente. Gracias, Leo, por todo lo que nos has compartido y bueno, una nueva invitación para que pues sigamos aprendiendo, sigamos discerniendo, cuestionen, porque de alguna forma el cuestionar es una expansión de conciencia para tener una práctica y liberarnos de este sufrimiento del cual pues es una rueda, ¿no? Y debemos de salir de toda esta matrix a veces que hablamos. Así es que nos vemos la próxima semana con más enigmas en este su programa. Gracias a Vive Radio, gracias Lucy, Mauricio Sánchez Arquís, Jesús Becerra y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Itipiso bhagavārahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarate sattha deva manussanang buddho bhagavate.